poder compartir con vosotros esta mesa de trabajo, porque lo he querido, lo he querido dinamizar de esta manera, ¿de acuerdo? Yo voy a compartir con vosotros una presentación, vamos a tratar los puntos más importantes y lo que intentaré con esto que vamos a ver hoy es sobre todo resolver vuestras dudas y que podáis ver hasta dónde, cómo han sido esos cambios, de dónde viene todo esto de la igualdad, cuál es ese espíritu de la norma, qué aspectos jurídicos, porque se ha convertido en algo con mucho peso jurídico dentro de las organizaciones y que antes era más o menos sencillo de ejecutar y ahora es bastante farragoso. Además, afecta a empresas ya de a partir de 50 trabajadores. Ahora iremos viendo, recalcando bien todos esos plazos también para tenerlos claro y sobre todo, pues eso, que os sirva como una herramienta lo que veamos hoy de ayuda para los siguientes pasos que muchos de vosotros, pues os tendréis que plantear o ya os estaréis planteando probablemente dar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la historia de hoy, eso es lo que yo quiero conseguir y bueno, sobre todo, pues eso, daros las distintas perspectivas, ¿vale? Así que sin más dilación, voy a compartir. Está inhabilitado, me dice Alfonso, el compartir. Te habilito ahora mismo. Sí, por eso en mi presentación no soy nadie. Está ya. Vale, fenomenal. Bueno, compartimos pantalla. Ya lo estáis viendo, ¿verdad? Ahí está, sí. Vamos a ver si esto me lo oculta. No, aquí, ahora. Ahí estamos. Vale, perfecto. Os voy a hacer, a ver si puedo ir haciendo pequeñito todo esto para que no quite a nadie de ver. Vale, aunque yo ahora os he perdido a todos, ¿de acuerdo? Así que si me tenéis que interrumpir en algún momento porque os surja alguna duda de lo que estoy comentando, me paráis y lo comentamos, ¿vale? La exposición la he planteado para unos 45 minutos y dejar también unos últimos 15 minutos de que podáis vosotros también solventar cualquier tipo de duda. Y ya le hemos dicho y hemos comentado con Alfonso, con Beatriz y con Rafa que luego siempre podréis dirigir vuestras preguntas e intentaremos, pues eso, ayudaros en todo lo que podamos, ¿de acuerdo? Que es lo importante y el objetivo de hoy. Bueno, pues sobre todo ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Pues vamos a centrarnos en que la parte de igualdad y la ley de igualdad ya sabemos que viene de antes, desde el 2007, con un Real Decreto de Desarrollo en 2019, ya se plantea la necesidad y la existencia de que tiene que haber políticas de igualdad dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? El Estatuto de los Trabajadores también lo recoge y evidentemente los convenios colectivos, algunos como del metal, que ya son mucho más maduros, ya recogen per se las políticas de igualdad y el cómo se tiene que tratar la igualdad dentro de las organizaciones. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que como era poco el COVID, parece ser, bueno, pues se ocurrió pues estas grandes ideas que tiene a veces el legislativo, que oye, que está muy bien y yo soy la primera, pero que quizás un poco más tarde no nos hubiera importado a nadie, y es la implantación de 2 reales decretos de desarrollo para esa ley de igualdad que ya existía, que son el Real Decreto 901/2020, que nos habla sobre todo lo que van a necesitar o la ampliación o cómo se va a profundizar en los planes de igualdad y a qué puntos o hasta qué empresas llega con los plazos la nueva comisión negociadora, ahora iremos viendo todo, y el Real Decreto 902/2020, que es el que nos da todos el desarrollo relacionado con los principios de transparencia retributiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos paso a paso. ¿Qué obligaciones introducen estos 2 reales decretos? Vale, pues en primer lugar, el alcance. Los planes de igualdad antes hablaban de que pues alcanzaban a la plantilla de la organización. Se estaba teniendo en cuenta la plantilla que estaba contratada por cuenta ajena. Bueno, pues ahora es mucho más explícito y nos habla de que los planes de igualdad tienen que, para saber si tenemos que implantar un plan de igualdad o no, tenemos que tener en cuenta a toda la plantilla de la organización, independientemente de la relación, del tipo de relación laboral que tengan con nosotros, es decir, que se incluye también al personal de alta dirección, relaciones laborales de carácter especial, y a los contratos de puesta a disposición. El personal de ETT también entraría dentro de ese cómputo, de hacer ese cómputo del número de plantilla que tengo para saber si estoy o no obligado a realizar o a ejecutar un plan de igualdad dentro de mi organización. Esto es un cambio muy importante porque lo que se consigue con esto es que evidentemente haya muchísima más plantilla, muchísimas más empresas que se ven en la obligación de tener que implantar ese plan de igualdad. ¿Qué más ampliamos? Esa muestra de datos. Antes la ley de igualdad nos hacía referencia a que pues un periodo de datos no nos daba una referencia y se estaba recogiendo el último año.
Bueno, pues ahora, además de añadir más ejes de estudio, lo que hace es que dentro del eje de condiciones laborales y dentro del eje específico de infrarrepresentación femenina se incluyen unos históricos claros. Para condiciones laborales nos dice que tenemos que estudiar 3 años de histórico en la organización y para infrarrepresentación femenina nos habla de 4 años. Esto aumenta el nivel de profundidad del diagnóstico, ¿de acuerdo? Y el nivel de trabajo y muchas veces incluso ese esfuerzo extra de tener que recabar datos de tan atrás. En el segundo punto, ¿qué obligaciones importantes? Bueno, para mí estas son más importantes incluso que las primeras, ¿no? Y es ese cambio en el registro. Ahora se habían habilitado, registros no estaban claros, no había una habilitación muy clara, cada comunidad autónoma tenía una manera de registrar los planes de igualdad, había empresas que los registraban, otras que no, no había un control sobre esto de la autoridad laboral. Esto cambia y ahora tenemos nuestro registro específico, el registro estatal de convenios colectivos, el RECON, se pasa a llamar Registro Estatal de Convenios Colectivos y Planes de Igualdad. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora, desde el 14 de enero del 2021, que es cuando entra en vigor el primer Real Decreto, el 901, se convierte en obligatorio el tener que registrar los planes de igualdad, ¿de acuerdo? Se registran allí y la autoridad laboral, en este caso, tiene acceso a ellos de manera directa. Así que pueden hacernos sus consideraciones o pueden pedirnos mayor información, o bueno, ya son públicos en ese sentido. Una pregunta que me hacen mucho desde las distintas organizaciones en las que estamos trabajando la igualdad es quién tiene acceso a esa documentación que nosotros dejamos registrada en un registro público. Bueno, para que esta parte os quede ellos, y aunque luego hablaremos un poco más sobre ello, os quede clara, que sepáis que en el momento en el que se sube la documentación al registro, solamente tienen información, o sea, tienen acceso a ella de manera total, de manera abierta, la propia empresa, los interesados, la propia empresa, la comisión negociadora del plan, evidentemente, la comisión de evaluación y seguimiento, si no fuera la misma que la negociadora, la representación legal de los trabajadores y la autoridad laboral competente. Yo como persona no interesada o externa a la organización y a ese plan de igualdad, tendría acceso simplemente a conocer si esa empresa tiene o no tiene un plan de igualdad registrado y el número de registro, pero no tendría acceso al documento en sí, ¿de acuerdo? Otra cosa importante que cambia, la negociación. Recordemos que antes, para negociar un plan de igualdad, si la empresa no tenía representación legal de los trabajadores implementada, podía crear una comisión ad hoc. ¿De acuerdo? Una comisión que se elegía en asamblea de trabajadores y eran la propia plantilla, los propios empleados y empleadas quienes decidían quiénes les iban a representar en esa negociación específica del plan de igualdad. Y esto se consideraba válido y legitimado. Bueno, esto cambia. Con el Real Decreto 901 incluimos el proceso negociador de cualquier convenio colectivo. Nos lleva al artículo 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos complican bastante la vida, hablando claro. Por un lado, vamos a tener que, si tenemos representación legal de los trabajadores, ya tenemos o delegados de personal o comité de empresa, dependiendo del número de empleados. Como hablamos siempre que los planes de igualdad ya van a partir de una obligatoriedad de 50 trabajadores en adelante, vamos a hablar siempre de comités de empresa, ¿de acuerdo? Si tenemos esa representación legal, simplemente habría que invitar a los miembros de nuestro comité de empresa para que entre ellos y ellas decidieran quiénes van a formar parte del comité de igualdad. Siempre tienen que quedar representados de manera proporcional todos los sindicatos que estén participando en el comité de empresa y tienen que quedar representados dentro del comité de igualdad. Así como para el comité de empresa la ley nos da una serie de pautas y nos dice, bueno, pues en empresas de 50 a 100 trabajadores se compondrá de 5 miembros, de 100 a 250 de 9 miembros. Nos va dando una serie de pautas. En igualdad no nos dan estas pautas. Nos dice que el comité de igualdad estará compuesto por un máximo de 6 miembros por parte de la representación social y de manera paritaria, evidentemente, tiene que existir la representación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Nosotros siempre vamos a recomendar que intentaremos, o si la negociación con nuestro comité de empresa y la relación con nuestro comité de empresa es buena, intentaremos que dentro de que se cumpla el nivel de representatividad de todos los sindicatos que participan en el comité de empresa, dentro de esa mesa de negociación de igualdad haya el menor número de participantes posibles. Por razones obvias, es decir, es mucho más sencillo negociar en una mesa más pequeña
evidentemente, y porque normalmente la carga de trabajo que va a llevar el plan de igualdad tampoco suele interesar en exceso, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo en cuenta que tienen que estar representados todos los sindicatos que están dentro del comité de empresa. ¿Dónde viene la mayor complejidad? Cuando no tenemos representación legal de los trabajadores. En este caso, la legislación ha sido muy clara y nos obliga a tener que invitar a los sindicatos más representativos a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel sectorial, del sector en el que estemos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde viene la disyuntiva que están teniendo muchas organizaciones a día de hoy y es, invito a que gente externa a la organización forme una mesa negociadora y negocie un plan de igualdad que va a afectar a mi plantilla, o me lanzo a la piscina e implemento yo un comité de empresa dentro de mi propia organización y que sean los miembros de ese comité de empresa, que son gente de la casa, quien va a formar parte del comité de igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí nosotros siempre os decimos que esto es algo ya muy interno de cada uno, que no os podemos dar pautas. Sí que os podemos decir que estamos negociando tanto con comités de empresa que se están formando, que se han formado hace poquito, como con comités de empresa que ya se estaban formando, y también negociamos con los sindicatos, que no están siendo negociaciones duras, que la parte de igualdad es bastante amable a efectos de sentarse y que la única complejidad que os vais a encontrar en las mesas de negociación es sobre todo cuando se tratan los temas de auditoría retributiva, porque se suele llevar a conceptos que no son y que no deben de tratarse en esa mesa. Por eso me pararé, sobre todo al ser lo más nuevo, me pararé mucho más ahora cuando hablemos de registro y de auditoría retributiva, para que también sepáis cómo hay que tratarlo dentro de una mesa de negociación, ¿vale? ¿Qué otra cosa cambia importante? Como os he comentado antes, el contenido del diagnóstico. Añaden ejes nuevos, como es la infrarrepresentación femenina, la parte de prevención de riesgos laborales, donde se pide una mayor profundidad en ese análisis. Entonces nos añaden más años de histórico para el estudio. Y luego del último año nos piden que ya no se estudie todo en base a medias, que al final es el estudio final, y las tablas que van a ir en el plan de igualdad, en el diagnóstico y en las auditorías retributivas van referidas siempre a valores medios, a medias y a medianas. Nunca vamos a ir a nivel persona y a individualizar, porque también existe la ley de protección de datos y no interesa evidentemente a nadie incumplir ninguna de las legislaciones vigentes. Pero sí es verdad que para acometer el estudio y para dar la fiabilidad que nos pide la legislación vigente de que se está haciendo de manera correcta, el último año hay que estudiarlo con toda la plantilla completa. No solamente, es decir, que si fuera el propio comité de igualdad quien va a realizar y va a ejecutar el plan de igualdad, porque tienen esa posibilidad de hacerlo y además la legislación les da esa facultad. Si ellos no quieren externalizarlo, no quieren que lo haga el Departamento de Recursos Humanos, no quieren que lo haga una empresa externa, quieren hacerlo ellos, pueden asumir esas funciones, ¿vale? Sí que habría que darles todos los datos de la plantilla del último año, el año más cercano al estudio, ¿de acuerdo? Y luego otra cosa que añade, y es la formación, esa sensibilización en igualdad. Ya se planteaba como algo necesario en la anterior vamos, en la ley de desarrollo, ¿no? en la ley del 2007 y en su Real Decreto del 2019, pero ahora sí que nos indica que es necesario que la Comisión de Igualdad esté formada en temas de igualdad de género, ¿de acuerdo? No solamente una parte de sensibilización, de entender los conceptos relacionados con la igualdad, sino también a nivel normativo, pues tiene su lógica. Al fin de cuentas, son las personas que van a sentarse a revisar el diagnóstico, que van a sentarse a negociarlo, que van a sentarse a hablar sobre este tipo de temas. Es necesario que estén formadas al respecto. Entonces, esto sí que también lo indica y es importante recalcar. Y por último, la novedad más grande de todas, que es la transparencia retributiva, ¿vale? Incluye algo que ya venía de antes, que es el registro salarial, que ya venía establecido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, que todas las empresas deberían de tener, pero que muy poquitas pues tenían, porque bueno, es algo que la Inspección de Trabajo tampoco había entrado nunca a recalcar. El registro salarial antes es un registro que trabaja las medias, antes trabajaba solo las medias, bien de toda la plantilla, bien agrupada por grupos, categorías profesionales, nivel jerárquico o puesto de trabajo. Ahora también se pide que trabaje las medianas y además
se pide que se trabaje por conceptos a nivel individualizado. Tenemos que trabajar los totales, tenemos que trabajar en la retribución total, el salario base total, los complementos salariales totales, complemento salarial individualizado 1 a 1, los extrasalariales en totales y los extrasalariales individualizados 1 a 1. Es decir, nos complican el registro salarial bastante, pero tiene una lógica, y es porque de este registro salarial es del que vamos a obtener si existen brechas dentro de la organización. Y en el caso de que existan esas brechas, vamos a tener que argumentarlas en la auditoría retributiva, ¿de acuerdo? Entonces, todas las tablas y todo el estudio retributivo que se hace se inicia en el registro salarial. La auditoría retributiva va a ir ya más centrada a conocer la política retributiva de la organización, su sistema de clasificación profesional, que es esas siglas VPT que tenemos ahí en el medio, valoración de puestos de trabajo, es cómo la empresa clasifica sus puestos de trabajo. La mayoría me diríais, por convenio colectivo. Bien, pues esto hasta ahora ha sido válido, pero va a dejar ya poco a poco, la norma nos lleva a que esto tiene que partir ya de otra premisa. Y está muy bien que tú hayas clasificado en base al convenio, pero dentro de esa clasificación tan subjetiva que el convenio nos da, porque el convenio nos va a decir el grupo profesional 1 y nos va a dar una serie de pautas para que nosotros ubiquemos los puestos de trabajo dentro de uno u otro grupo profesional. Nos va a decir, en el grupo 1 entrará el personal o personas que tienen nivel de responsabilidad alto, que gestionan personas, que tienen capacidades directivas, que tienen una formación X, con una experiencia X, y te da además un ejemplo. Aquí entrarían, por ejemplo, puestos de trabajo y te nombra unos cuantos sin carácter exhaustivo. Entonces tú, cuando conoces eso que te dice el convenio, vale, pues tienes tus puestos de trabajo y lo que haces es ubicarles dentro de los grupos, pero no lo estás haciendo de manera objetiva, de manera cuantitativa. Entonces, ¿qué hacemos con la valoración de puestos de trabajo? Que es lo que nos indica la ley, es que nosotros vamos a definir esos factores que o bien nos dice el convenio o incluso añadir factores que están alineados con la estrategia de nuestra organización, como por ejemplo la capacidad de liderazgo o la vinculación con el negocio, y lo vamos a valorar por puntos y factores, ¿vale? Esos factores van a tener un peso dentro de nuestra organización y ese peso irá, según los niveles, orientado a un número de puntos. Entonces, cogeremos puesto de trabajo por puesto de trabajo y haremos esa valoración. De manera que me va a quedar un ranking y ese ranking será el que me diga que los puestos que están en el grupo 1 son aquellos que obtienen un valor de entre 700 y 1000 puntos. De 600 a 700 o de 500 a 700 están en el grupo 2, de 400 a 500 en el grupo 3 y el resto en el grupo 4. Y estará entonces argumentado y siendo muy objetivos. ¿Por qué? Porque hemos valorado cada uno de esos factores. Hemos valorado la experiencia, hemos valorado la formación, con puntos concretos además. Entonces, no da lugar a subjetividad una valoración de puestos. Esto es lo que nos dice la normativa y por eso es muy importante que trabajéis, aunque no lo tengáis a día de hoy, no es algo que nos vaya a generar un problema, porque el plan de igualdad, como ya vamos a ver, tiene 4 años de vigencia. Entonces, cuando ahora nos desarrollamos un plan de igualdad y una auditoría retributiva que forma parte de ese plan de igualdad, analizaremos cuál es ese sistema de clasificación profesional, que puede ser que a día de hoy sea el sistema exclusivamente de convenio y que todavía ni siquiera haya fichas de descripción de puestos de trabajo. Bueno, pues es el sistema actual. ¿Qué haremos en la auditoría retributiva? Una vez lo analizamos, una vez lo explicamos, diremos que dentro del plan de mejoras se recomienda en el plazo de esos 4 años que también tiene de vigencia la auditoría retributiva junto con el plan, el desarrollar las fichas de descripción de puestos de trabajo y el desarrollar un sistema de valoración de puestos que nos dé una clasificación profesional objetiva tal y como pretende la ley para cuando pase ese plan, cuando el plan de igualdad pierda ya esa vigencia y volvamos a repetir la auditoría retributiva, veamos cómo ha cambiado y cómo se han ido modificando, ¿no?, esas escalas en base a la nueva clasificación profesional, ¿vale? Entonces, aunque no lo tengamos, no es algo que os tenga que preocupar porque todo lo que no tenemos o a día de hoy no dispongamos van a formar parte de ese plan de mejoras que va a ir incluido en el plan de igualdad. ¿Qué venimos aquí? Pues venimos juntos a resolver todas estas dudas, que todo esto que os estoy contando, pues o bien ya os ha generado antes porque lo hayáis leído, evidentemente, lo hayáis estado comentando, o bien porque ahora me estéis escuchando y aparezcan cosas nuevas o puedan llegar dudas nuevas. Importante, recordemos, el 901
el Real Decreto 901/2020, que desarrolla todo lo que deben de contener los planes de igualdad nuevos a día de hoy ya, que si ya tenemos un plan de igualdad lo vamos a tener que adaptar a lo que nos dice el Real Decreto 901, y el Real Decreto 902 nos va a dar el desarrollo de todo lo que se necesita para poder llevar a cabo y cumplir con ese principio de igualdad retributiva o transparencia retributiva. Preguntas habituales, bueno, pues sobre todo es cómo es ese procedimiento para la implantación de un plan de igualdad, ¿no? Bueno, pues a manera muy resumida, tenemos que ir viendo los pasos que nos marca la ley y que creo que son importantes, así muy claros y muy básicos, ¿no? Y es empezar. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos lo primero de todo. Antes que crear la comisión negociadora, tenemos que tener el compromiso de la dirección. Es lo mismo que cuando hablamos, y muchos de vosotros lo conoceréis, de la norma ISO, la más básica, cualquiera de ellas, pero me voy a la 9001, ¿no? La más básica de todas, calidad. Lo primero que piden es el compromiso de la dirección. ¿Por qué? Porque nada que se negocie dentro del seno de una organización va a tener sentido si la dirección no está comprometida con los cambios que esa negociación nos va a poder traer, o con los cambios que cualquier implementación de un sistema de gestión nos va a poder traer. Y al final un plan de igualdad es un sistema de gestión que le va a dar al Departamento de Recursos Humanos también muchas herramientas para poder seguir creciendo a nivel organizacional, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo primero, el compromiso. Segundo, tener en cuenta la comisión negociadora. Ya os he desarrollado la importancia que tiene, la importancia de que esté bien constituida y que estemos seguros de que se encuentra debidamente legitimada para poder negociar. Porque si no, todo el trabajo que hagamos no va a servir de nada. En el momento en el que se impugne o la autoridad laboral entienda que es una comisión que no está debidamente legitimada, va a dar una nulidad completa a todos los documentos que hayamos negociado allí. Entonces, es punto muy importante también que esa comisión esté bien implementada desde el primer momento, ¿vale? Tercer paso, comunicación a la plantilla. Bueno, esto siempre os lo vamos a decir. Los consultores somos así, somos muy de comunicar, como podéis ver. Entonces, creemos que es muy importante, esto no lo recoge la ley como tal, pero es cierto que hay que comunicar a la plantilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a haber probablemente cambios que les influyan, mejoras, les vamos a hacer incluso en algún momento preguntas, porque hay una parte que es cualitativa, donde se lanza una encuesta a la plantilla para que nos den su punto de vista o cómo ven o cómo perciben ellos la igualdad de género dentro de la organización, es decir, el dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos a llegar con la implantación de este plan de igualdad. Entonces, es importante que ellos conozcan que se está iniciando un proceso de implantación de un plan de igualdad por cumplimiento normativo y por mejoras organizativas. Siempre hay que dejar claro que esto no es solo ya un cumplimiento normativo, que bueno, que no nos queda más remedio porque evidentemente hay un precepto legal que nos obliga a tener ese plan de igualdad, pero que, bueno, vamos a utilizarlo. Es una herramienta y como herramienta de mejora vamos a darle un sentido, ya que tenemos que trabajar en ello, vamos a darle un sentido y que sea una herramienta poderosa de gestión de personas, ¿vale? Y en esa comunicación hay que incluir el compromiso a la dirección, ¿vale? Compromiso de la dirección. Segundo, o sea, cuarto punto ya, entramos, ¿no? Una vez ya que tenemos constituida la comisión, una vez que tenemos el compromiso de la dirección, hemos comunicado a la plantilla, bueno, pues vamos a empezar a trabajar en el diagnóstico, ¿vale? Entonces, aquí como veis, os he marcado los ejes en los que se trabaja dentro de un plan de igualdad. Vamos a ir cogiendo y vamos a tener que recabar información a nivel cuantitativo y cualitativo relacionada con el proceso de selección y contratación, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver qué políticas de selección o qué procedimientos de contratación tiene la organización. Es lo que tenéis que estudiar de vuestra casa, pensar cómo seleccionamos. Cuando se propone una vacante, ¿vamos a promoción interna? ¿Promocionamos? ¿No promocionamos? ¿Ha habido o no ha habido promociones? Cuando la vacante sale al exterior, ¿cómo la estamos lanzando? ¿A través de qué portales de empleo y qué mensajes estamos enviando? ¿Estamos utilizando el lenguaje inclusivo? ¿No lo estamos utilizando? ¿Nuestros puestos de trabajo realmente admitirían personas sin importar el género o realmente le estamos dando una segmentación sin darnos cuenta hacia un género o hacia el otro a determinados puestos de trabajo, ¿no?
Y luego, ¿cómo contratamos? También importante. Todos nuestros contratos son indefinidos, tenemos contratos indefinidos intemporales. ¿Dónde recae esa temporalidad? Recae en una población concreta, sean hombres o mujeres, recae no sé, en una temporalidad a un colectivo determinado. Todo esto lo tendremos que analizar. La clasificación profesional, importante, ¿no? Esta parte que os contaba antes. ¿Hay un sistema de valoración de puestos o no lo hay? Si no lo hay, ¿cómo estamos pagando? Realmente esa es la pregunta que nos dicen. Usted al puesto de trabajo X le está pagando a razón de X euros. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le está pagando ahí? Bueno, pues habrá que decir el por qué, cómo clasificamos dentro de nuestra organización. Lo que vamos a buscar dentro de un plan de igualdad es la perspectiva de género. Es decir, vamos a hablar de clasificación profesional, pero la comparativa que vamos a hacer dentro del estudio es si dentro de esa clasificación profesional se está tratando de manera equitativa a hombres y a mujeres. ¿Vale? Entonces, no vamos a ir a analizar si el puesto de trabajo X está dentro del grupo 3 y es correcto que esté dentro de ese grupo. No vamos a analizar eso, pero sí que lo que vamos a analizar es que todos los puestos de trabajo que están dentro del grupo 3, ¿vale? Son los que deberían de estar, a razón de que, pues os voy a poner el ejemplo más claro, ¿vale? Dentro de un administrativo y un técnico de producción. Ambos podrían estar dentro de un grupo 3 técnicos, de clasificación profesional. Pero pongamos que en una empresa ocurren una de estas dos cosas, que subimos al grupo 2 a los administrativos y dejamos en el grupo 3 a los técnicos de producción, viendo que en el grupo 2 hay más mujeres y en el grupo 3 hay más hombres. Estaríamos provocando, sin darnos cuenta, una brecha en favor de la mujer en este caso, porque está en un grupo más alto los administrativos y está más empoderada la mujer en ese puesto de trabajo, y estaríamos provocando una brecha cuando ambas posiciones tienen funciones, responsabilidades parejas, tienen un nivel de formación, experiencia que se les pide similares, y si hubiéramos hecho una valoración de puestos estarían dentro del mismo grupo profesional. Podría ocurrir al revés, que hubiéramos dejado por encima dentro de un grupo 2 a los técnicos y hubiéramos dejado en el grupo 3 a los administrativos, siendo puestos que, bueno, pues de manera ya segmentada o a manera horizontal en el mercado, vienen ocupados históricamente bien por más hombres o por más mujeres, dependiendo también del puesto de trabajo. Entonces es lo que analizaremos, que el sistema de clasificación profesional es objetivo y que clasifica los puestos en base justamente de eso, de su peso y de su valor para la organización, ¿de acuerdo? De si son puestos que tienen mucha complejidad o son puestos que tienen unas condiciones laborales muy específicas o son puestos que son muy difíciles de cubrir y tienen un valor estratégico muy concreto en la organización, ¿vale? Entonces vamos a ver y vamos a dar esa consistencia de que nuestro sistema de clasificación profesional analiza puestos, no personas. Eso es lo que nos pide la legislación. ¿Vale? Analizaremos y tendremos que ver la formación, importante. Estamos formando nuestra plantilla y en ese caso, ¿qué formación se está dando por departamentos? ¿Es formación obligatoria a nivel legal? ¿Es formación voluntaria? ¿Se hace dentro o fuera de la jornada laboral? Y siempre, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres están yendo a esa misma formación? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres pueden acceder a ella? Y bueno, pues para analizar siempre esa parte de, bueno, ¿qué está ocurriendo en este caso? Pues muchas veces ocurre que las formaciones se dan, sobre todo las que están fuera de normativa, que no son obligatorias, se están dando fuera, o gran parte de esa formación se imparte fuera de la jornada laboral, por ejemplo, los idiomas, ¿de acuerdo? Y vemos que, bueno, hay una mayor población masculina, en este caso, que accede a esas formaciones que la población femenina, por una sencilla razón, porque el ejercicio de corresponsabilidad a día de hoy, bueno, pues todavía no está implementado. Que eso no tiene nada que ver, ni va a ser, no buscamos culpables, no es culpa de ninguna de las organizaciones, pero sí es verdad que si lo identificamos y sabemos que dentro de nuestra casa está ocurriendo esto, podremos plantear medidas nosotros de mejora para, bueno, concienciar de la corresponsabilidad, para mejorar y hacer que esos cursos puedan entrar más dentro de la jornada laboral, o bueno, ya ocurriéndose distintas ideas que han tenido muchas empresas, dependiendo ya de lo que cada una quiera, evidentemente, porque eso siempre se habla y se trabaja en conjunto,
bueno, pues el decir, bueno, pues me interesa poner un servicio de guardería o pagar una parte, subvencionar una parte del servicio de guardería para estas horas porque me interesa que también las mujeres accedan a esa parte. Bueno, pues distintos puntos o distintas ideas que nos ayuden a que si se está produciendo un sesgo para uno o para otro género en un punto concreto, en este caso la formación, podamos intentar revertirlo e igualarlo, que es lo único que pretende la igualdad, ¿no? Al final, igualar, valga la redundancia. Hablaremos y tendremos que trabajar igual la promoción profesional, ¿de acuerdo? Si hay promoción vertical o hay promoción horizontal dentro de los puestos de trabajo, pues cómo se está dando, siempre con esa perspectiva de género, cuántos hombres, cuántas mujeres, a qué puestos sobre todo se están accediendo. Bueno, pues se puede ver que puede haber más hombres que ascienden en la escala vertical, más mujeres dentro de la escala horizontal, bueno, pues, o viceversa, dependiendo del tipo de organización, están más o menos sesgadas y también lo analizamos, ¿de acuerdo? Importante, condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. En condiciones de trabajo es donde se nos da el primer histórico y nos piden que analicemos con 3 años hacia atrás, ¿de acuerdo? Excepto de la auditoría salarial y el registro. Auditoría y registro tienen su reglamentación específica de desarrollo, que es el Real Decreto 902, y gracias a Dios nos deja analizar un año, ¿de acuerdo? El registro es anual y el registro tiene que venir, pues eso, de un año atrás. Estamos recogiendo ahora mismo y estamos recomendando que utilicéis el ejercicio 2020 si vosotros tenéis ejercicios fiscales de enero a diciembre. Si vuestros ejercicios fiscales pues, van de marzo a marzo, pues el último ejercicio fiscal, ¿de acuerdo? Que trabajéis con este. Y en cuanto a condiciones de trabajo, bueno, pues hablaremos de los permisos retribuidos, de las vacaciones, de si hay beneficios sociales, del acceso a las reducciones de jornada, si se están dando reducciones o no de jornada. Analizaremos en el caso de producción, dónde se están dando más las nocturnidades, las rotaciones, la polivalencia, ¿vale? Siempre con esa perspectiva de género, ¿vale? Y 3 años vista. Hablaremos del ejercicio de corresponsabilidad de los derechos de la vida personal y familiar, ¿vale? Por eso de ahí importante ver qué derechos, de cómo se ejercitan los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral dentro de cada una de las organizaciones y de ver cómo se está haciendo en base a esa perspectiva de género. Pues lo que hablábamos, reducciones de jornada por guarda legal, bien sea de menor o bien sea por cuidado de familiar. Bien, quién se está accediendo o no se está accediendo, qué parte de la plantilla accede, más o menos. Muchas veces el acceso a la guarda legal, por ejemplo, que se suele dar más en mujeres, no tiene que ver con una cultura de empresa, sino con la propia cultura a nivel personal de la sociedad, tal y como está configurada a día de hoy. Lo que trabajamos en ese sentido desde la organización es justamente intentar revertir ese sentimiento, ¿no? de culpa que a veces nos lleva al tener que ser la mujer la que todavía bueno, pues esté cuidando de la prole y no querer ser corresponsable o no acceder a esa corresponsabilidad que a día de hoy se pone encima de la mesa. Otras veces el problema viene por otro lado y hay que analizarlo y hay que verlo para darle la mejor solución posible. Trabajaremos la infrarrepresentación femenina. Bueno, pues por eso se han incluido todos los contratos, incluidos las relaciones laborales de carácter especial, porque la infrarrepresentación femenina, sobre todo, además de que en ciertos sectores ya viene así segmentada per se está dando en las escalas más altas, ¿no? Consejos de administración, comités de dirección, etcétera, es donde suele haber una mayor infrarrepresentación femenina. Nunca vamos a hablar de cuotas, porque la igualdad de género no quiere cuotas, no hablamos de que tengan que existir un 50% de personas dentro del comité de dirección sean hombres y el otro 50% mujeres, sino de que en todo momento el acceso sea igualitario y que los puestos, sea el puesto que sea dentro de la organización, tengan a las mejores personas para desempeñarlos, sea hombre o sea mujer. Eso es lo que buscamos, no se busca cuota dentro de la igualdad, ¿de acuerdo? Hablaremos evidentemente de las retribuciones. Dentro del diagnóstico se trata la primera parte del eje retributivo que habla, bueno, pues sobre todo de esos, va a hacer ese primer análisis a nivel de cómputo total, ¿no? De retribuciones totales y salario base, complementos salariales y extrasalariales de manera total. Y luego la auditoría retributiva que entra dentro de la parte de diagnóstico y lo amplía.
entra en profundidad ya a estudiar la política retributiva de la organización y todas esas tablas que del registro nos han ido dando y nos han ido nutriendo de información sobre cómo se está ejercitando la política retributiva dentro de la organización con perspectiva de género. ¿Vale? Y por último, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, ¿no? Y entramos en esa parte, me preguntaban, ¿el moving también? Todo lo tenemos que dar perspectiva de género porque estamos dentro de una mesa de igualdad. Entonces, igual que cuando analizamos retribuciones, no vamos a entrar en una mesa de negociación de igualdad a analizar si el puesto que ejecuta fulanito porque tiene más funciones y ha adquirido más responsabilidades debería de estar en otro grupo o valorado de otra manera. Eso nunca lo vamos a hacer. Tampoco vamos a entrar a valorar el protocolo que hay con respecto al moving de manera general. Nos vamos a centrar en el acoso sexual y por razón de sexo y también diferenciar qué es cada una de las cosas, porque no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo es muy importante eso, el tener un buen protocolo, el tener un buen acceso de las personas que aseguren que es anónimo para poder denunciar cualquier tipo de caso, el que estén ya previamente formadas y sepan diferenciar qué es acoso sexual, qué sería acoso por razón de sexo, qué diferencias nos encontramos, cómo lo podríamos identificar y también el formar a las personas que están dentro del comité de la comisión para el estudio de cualquier tipo de denuncia que se pueda poner en este sentido, bueno, formarlas también para que puedan hacer ese expediente de seguimiento, ¿no? Y bueno, al final esa instrucción técnica que va a decidir o va a ayudar a tomar decisiones dentro de la organización para prevenir este tipo de casos, ¿de acuerdo? Y una vez hecho el diagnóstico que tiene todas estas cosas que os he contado, tan extensas, se lleva a la mesa negociadora. Esto no lo he planteado aquí, pero bueno, os lo cuento. Es sencillo. Una vez que tenemos hecho ese diagnóstico, ese inicio, ese documento, lo llevamos a la mesa negociadora, se tiene que pactar y se tiene que llegar a un acuerdo de qué medidas son las iniciales que se proponen en el diagnóstico basadas en ese estudio que hemos hecho de cada uno de los ejes. Si se llega a ese ok, se firma por todas las partes, entonces ya podemos elaborar el plan de igualdad y el protocolo de acoso. El plan de igualdad no es más que el resumen de medidas y el calendario de cuándo vamos a ir implantando cada una de esas medidas, más los KPIs de seguimiento, qué indicadores me van a ir diciendo cada 3 meses normalmente, que es cuando se reúne el comité de evaluación y seguimiento, cómo vamos con respecto a la implantación del plan de igualdad. No es más que eso, el plan de igualdad lo que recoge es justamente eso, ese plan de mejoras, ese plan de medidas con sus KPIs de seguimiento para poder ir avanzando. Realmente donde se encuentra el estudio es en ese diagnóstico. Fechas importantes para todo esto. Bueno, pues ya sabemos que en enero de este año entró en vigor el Real Decreto 901, que es el que nos da los detalles de qué se pide en los planes de igualdad, el que realmente desarrolla lo que ya conocíamos que existía, que era la igualdad en las empresas. Y nos dice qué quiere en el diagnóstico, qué quiere en el registro, qué quiere en la auditoría, ¿no? Nos habla de esa valoración de puestos, de esas descripciones de puestos, ya nos da una mayor información. En marzo del 2021, y esto ya venía de la ley, del Real Decreto Ley 6/2019, ya nos hablaba de que las empresas de entre 150 a 250 trabajadores ya tenían que tener implantado plan de igualdad desde marzo del 2020. En marzo del 2021 entra la obligación para empresas a partir de 100 personas, ¿vale? A partir luego de marzo del 2022 entrará la obligación para aquellas organizaciones con una plantilla de más de 50 personas. Estos 3 hitos, los 3 marzos, como digo yo, son los más importantes, ¿no? Porque son los que nos dicen cuándo tenemos obligación de tener que tener implantado o iniciar el proceso ya de implantar de manera urgente un plan de igualdad. Marzo de este año 2021, recordemos, empresas a partir de 100 personas, ¿vale? De 100 a 150 estamos hablando. De 50 a 100 personas, marzo de 2022, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, el siguiente punto importante, que es abril del 2021, que es cuando entra en vigor el Real Decreto que nos habla de la igualdad retributiva, de la transparencia retributiva, que es el 902. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que tener todos ya el registro y la auditoría hecha en abril? No, tenemos
que empezar a trabajar. Este Real Decreto lo que nos dice es cómo tenemos que hacer ese registro y esa auditoría, y ese registro y esa auditoría van a formar parte del diagnóstico del plan de igualdad, con lo cual los plazos para implementar todo en su conjunto, diagnóstico, registro, auditoría, juntos conforman plan de igualdad, siguen siendo los marzos. Marzo del 2020 para las empresas de entre 150 y 250 trabajadores ya lo tenían que tener implementado. Marzo 2021 entre 100 y 150 personas en plantilla. A partir de esas 100 personas y hasta las 150 ya tendrían que tenerlo también, tendrían que estar trabajando en ello al menos. Y marzo del 2022, recordemos, entre 50 y 100 personas. Es ya cuando se hace extensivo a todas las empresas a partir de 50 trabajadores, ¿vale? En plantilla. ¿Y qué hablamos de enero del 2022? Que aquí os cuento yo, límite de actualización de planes en vigor. Claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando una empresa ya tiene su plan de igualdad porque ya lo había incorporado, bien por el Real Decreto Legislativo del 2019 que desarrolla la ley del 2007 o bien porque en el convenio colectivo así se le pedía, pero evidentemente es un plan de igualdad que aunque esté en vigor porque todavía está dentro de sus 4 años de vigencia, no está actualizado y nos faltará pues la mayor profundidad que nos piden en el diagnóstico, revisar cómo se ha negociado, si teníamos una comisión negociadora realmente que ya está legitimada para poder continuar con la negociación o hay que hacer una nueva comisión negociadora, y el registro y la auditoría salarial. Bueno, pues todas esas empresas que ya tenían un plan pero lo tienen que actualizar a la nueva normativa, tienen un año, tienen 12 meses para poderlo actualizar. 12 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 901, es decir, 12 meses desde enero del 2021. Así que tenemos 12 meses todo este año, hasta enero del 2022, para actualizar los planes que ya estaban en vigor, ¿vale? Que ya estaban trabajando, que ya estabais trabajando con ellos. Esas son las fechas más importantes. Entonces, aquí lo veis, ¿no? Vemos la diferencia sobre todo. Los nuevos PIOs, nuevos planes de igualdad. Bueno, pues tenemos 3 meses y recordemos que estamos ahora dentro de marzo del 2021, es decir, que estamos hablando de las empresas entre 100 y 150 trabajadores, ¿vale? Tenemos 3 meses para conformar la comisión negociadora, es decir, que desde la aprobación el 14 de enero del 2021 del Real Decreto 901 hasta el 14 de abril de este año, del 2021, evidentemente, ya estamos ahí rozando, tendríamos que haber tenido ya conformada nuestra comisión negociadora. Y luego tenemos 12 meses, una vez que tenemos conformada esa comisión negociadora, para aprobar y depositar y registrar esos planes de igualdad. Tendríamos todo este año 2021 para trabajar, pero sí que es importante tener la comisión negociadora conformada, ¿vale? Y para los planes ya de igualdad vigentes, pues ya es lo que hemos dicho, se actualizan, hay que actualizarlo y tenemos 12 meses desde enero del 2021 hasta enero del 2022 para actualizar el plan y hacer la auditoría retributiva, ¿vale? Esta parte es importante, sobre todo para todos aquellos que estéis ahora mismo con una plantilla entre los 100 y los 150 y que todavía no hayáis conformado la comisión negociadora. ¿Por qué? Porque la Inspección de Trabajo, aquí en la zona de Castilla y León, Galicia y Asturias, que son las zonas sobre todo donde yo estoy trabajando y conozco cómo está la actividad de la Inspección de Trabajo, ha entrado ya mucho a solicitar y a pedir a las distintas organizaciones, bueno, la documentación relacionada con esto, con el plan de igualdad, ¿vale? Entonces están entrando ya a preguntar de una manera poco amable, como suele hacer a veces la inspección, ¿no? Que es el decir, bueno, pues te doy un plazo de 10, 15 días para que me presentes el diagnóstico, el plan de igualdad, la evaluación y seguimiento, la auditoría, el registro, quiero verlo todo y si no, por lo menos quiero ver que tienes conformada la comisión negociadora y que estás trabajando en ello, porque si no, la sanción que se impone por la ley de sanciones e infracciones del orden social está en torno a los 6.000, 7.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque las únicas alegaciones que ya nos hemos enfrentado a este tipo de problemática que están teniendo muchas empresas y no han sido sancionadas, evidentemente, porque creo que además es lo último que la inspección también quiere y hay que decirlo. Lo que quieren es que se trabaje en igualdad, porque para esto nos lo plantean.
Entonces, en el momento en el que se plantean alegaciones indicando que se ha conformado la comisión negociadora, que se está empezando a trabajar en recabar los datos para iniciar el diagnóstico, que hay un cronograma establecido junto con la comisión donde se marcan los distintos hitos y las distintas reuniones del primer borrador de diagnóstico, el propósito de cierre de diagnóstico, el primer borrador de plan de igualdad, donde se plantea todo. No se está sancionando si se plantea esto. Si no tenemos nada hecho y estamos dentro de los 100 y 150 trabajadores, es cierto que hasta más o menos febrero, marzo, nos han sido bastante indulgentes porque, bueno, hemos hablado de la imposibilidad de haber empezado cualquier tipo de negociación ni de haber conformado absolutamente nada. Primero porque no entraba en vigente, todavía no estaba vigente el Real Decreto que nos decía cómo hacerlo, aunque ya había, en octubre ya nos lo habían ¿no? Publicado, pero la vigencia todavía no estaba. Y segundo, porque el COVID nos ha impedido, ¿no? el tener esas reuniones o el poder trabajar de una manera pues como se debe de trabajar. Estamos hablando de que muchas empresas estáis o habéis estado en ERTES, en ERES, no tenéis ni siquiera todavía personal que esté trabajando, entonces no podemos conformar una comisión negociadora. Hasta marzo esto nos lo han permitido como alegaciones, poniéndonos un plazo temporal para empezar a trabajar ya. Es cierto que ahora, ya en el mes de abril, lo que dice la inspección es que esto ya va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ya no va a poder, el COVID ya no va a poder ser una excusa, y lo que sí que van a ver y van a buscar es que al menos la comisión negociadora ya esté conformada y exista un cronograma de compromisos donde vayamos a trabajar, ¿de acuerdo? Puntos importantes que no quiero que se nos queden en el tintero. Contabilización de la plantilla, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo sabemos si estamos obligados o no, si estamos dentro de esos límites de plantilla que nos marcan la obligatoriedad de tener o no tener un plan de igualdad? ¿Vale? Entonces, aquí nos vamos directamente a lo que nos dice el Real Decreto 901 y nos habla en su artículo 2, el ámbito personal, de que tenemos que contar la plantilla, ¿vale? Con cualquiera que sea el número de centros de trabajo, es decir, hay que recoger todos los CIF por CIF. Esto también es importante. Si sois un grupo de empresas, porque claro, hoy estamos aquí un grupo variado, entonces, si sois grupo de empresa, cada CIF tiene que tener su propio diagnóstico, y la conformación de la mesa negociadora dependerá de si sois grupo de empresas como tal o sois empresas que simplemente trabajáis en conjunto porque tenéis una actividad en la que una se complementa a la otra y estáis dentro de lo que se denomina grupo, pero no sois un grupo de empresas ni a nivel fiscal ni a nivel laboral, ¿vale? Entonces, ahí tendremos que tenerlo en cuenta. Cada CIF, cada empresa tiene que tener su diagnóstico, su registro y su auditoría retributiva y su plan de igualdad. Y si sois grupo de empresas, cada empresa tendrá su diagnóstico, su auditoría, su registro, pero luego existirá un único plan de igualdad para todo el grupo, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y dentro de cada una de las empresas tendremos que contabilizar la plantilla. Nos pasa que hay muchos grupos de empresas en los que tienen CIFs que sí que tienen plantilla ya para obligarse a tener que tener plan de igualdad, y tienen otros CIFs que no han llegado todavía a esa plantilla. Entonces, bueno, lo que hacemos en esos casos, lo que se debe de hacer es trabajar e implantar en aquellos CIFs en lo que sí que hay obligatoriedad. Ojo, lo bueno de esto es que ya os animéis y lo hagáis para todos los CIFs, ya que nos ponemos, vamos a trabajar y vamos a dejar la igualdad implementada para todos los CIFs. No deja de ser parte de nuestra normativa interna de relaciones laborales de la organización. Bueno, pues que afecte a todo el personal de la organización de manera igual. ¿Por qué? Bueno, pues por pensar también un poco en la marca empleador, ¿no? Que no sea más o que atraiga más talento un CIF que otro, una razón social que otra, por el hecho de que en una sí que hay unos derechos de conciliación, sí que hay una perspectiva de género, sí que se trabaja de una manera diferente a la otra razón social en la que no está implementado el plan de igualdad, ¿no? Que esto nos puede ocurrir. Bueno, pues la recomendación es que siempre lo hagáis extensivo a todos los grupos. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Una vez que tenemos claro que lo vamos a trabajar por cada una de nuestras razones sociales, si solo tuviéramos una o si tuviéramos 15, pues en 15, tenemos que tener en cuenta que para cada razón social hay que tener en cuenta toda la plantilla independientemente del número de centros de trabajo. Tendremos que tener claro cuánta plantilla tenemos dentro de cada uno de nuestros centros, y eso es el conglomerado total de nuestra razón social, ¿no?
cualquiera que sea la forma de contratación laboral, lo que os decía antes, incluidas las relaciones laborales de carácter especial. Y aquí tenemos 2 puntos importantes, sobre todo las que se ven más en común y más en el día a día, que son la alta dirección y, si nos vamos al mundo del deporte, la relación laboral de carácter especial de deportistas profesionales. También entrarían dentro del cómputo para saber si tenemos que implantar o no implantar un plan de igualdad. Incluimos los contratos fijos discontinuos, los contratos de duración determinada y las personas con contratos de puesta a disposición, que son el personal que contratamos en modo de trabajo temporal, ¿vale? Si tenemos personas con contrato a tiempo parcial, con independencia del número de horas que estén contratadas, que estén trabajando en su contrato, se cuentan como una persona completa más, ¿vale? Y los contratos de duración determinada tendremos que prorratearlos para saber el número de personas, pues bueno, pues tendríamos que prorratearlos, ¿de acuerdo? Y cada 100 días trabajados o fracción se computan como una persona completa más también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que sí que es importante es que en los contratos de duración determinada tenemos que tener en cuenta que para contarlos se tienen que tener en cuenta aquellos contratos que se hayan extinguido en los 6 meses anteriores. Y esta contabilización de plantilla se hace en el mes de junio y en el mes de diciembre. Es decir, llegado el 30 de junio tendremos que sacar el número de plantilla que tenemos a 30 de junio del 2021, en este caso que estamos. Sí, ¿verdad? Sí, yo ya con el COVID me fallan los años, sigo en el 2020 a veces. Tendremos que contar el 30 de junio la plantilla que tenemos a 30 de junio de 2021. Si no hemos llegado a los 50, vamos a poner ya que nos estamos planteando porque vamos a entrar sí o sí, o no hemos llegado a los 100, todavía no tendríamos la obligatoriedad de tener ese plan de igualdad. Si no hemos llegado a los 100 en este año, tendríamos que plantearlo ya para el 2022 sí o sí, y si no hemos llegado a los 50, no tendríamos obligatoriedad en ningún caso. A 31 de diciembre tendríamos que volver a hacer el mismo ejercicio y volver a contabilizar, teniendo en cuenta que los contratos temporales que vamos a tener que tener y que contar también son los que han estado, los que han estado vigentes durante los 6 meses anteriores al hacer el recuento. Es decir, que en junio tendremos en cuenta aquellos contratos temporales que hayan finalizado entre los meses de enero a junio, porque están dentro de esos 6 meses, y en diciembre tendremos que tener en cuenta todos los contratos temporales que estén vigentes o hayan finalizado en el periodo de junio a diciembre, ¿vale? Y prorratearlos por el número de días. De esa manera contabilizamos nuestra plantilla y sabemos si estamos dentro de los límites que nos obligan a tener un plan de igualdad, ¿vale? ¿Qué nos pide? Bueno, pues después para el diagnóstico trabajaremos. Siempre os recomendamos trabajar con Excel, con todo lo que os vuelque el programa de nóminas y un poquito más. Vamos a tener, como veis, es muy complejo, esto es solo una parte del Excel con el que trabajamos habitualmente y donde recogemos toda la información, pero tenemos que tener en cuenta si esa persona está ha sido cesada o está en activo, su sexo, evidentemente, si es hombre o mujer, si forma parte de la representación legal o no, si está dentro de la comisión negociadora, el convenio colectivo de aplicación, centro de trabajo, el nivel jerárquico, el departamento. Nos vamos a llevar a estudio hasta incluso eso, el número de hijos, si ha sufrido, o sea, si ha tenido promoción profesional o no, si está en jornada reducida o no, por qué, si en caso de que esté en jornada reducida, si ha tenido periodos de excedencia, si ha habido ERTE o ERE, si ha sido afectado por ERTE o ERE y en qué punto, en el caso de ERTE parcial, en qué parcialidad. Bueno, vamos a tener en cuenta todo, ¿de acuerdo? Siguiente punto importante. Vamos a ver, el siguiente punto importante es tener en cuenta, ¿no?, esos objetivos. ¿Qué teníamos? O sea, los planes de igualdad, ¿qué ha cambiado antes y ahora? Os lo dejo claro, ¿no? Creo que lo hemos hablado ya durante toda esta disertación que he lanzado y bueno, que se ve bastante claro además en una cosa y otra. Ampliamos en la parte de ejes, el 10, el 11 y el 12 son ejes nuevos que antes no se estaban teniendo en cuenta. Ampliamos en el diagnóstico y ampliamos en el registro y en la auditoría, ¿vale? La comisión negociadora, no me vuelvo a parar en ella porque hemos trabajado mucho. Y por último, simplemente volveros a recordar que la brecha salarial sí que va a salir, que la vamos a ver en muchos casos, pero que no os asustéis porque la brecha salarial justamente está para eso, para justificarla y para ayudaros a crear un plan de mejoras, ¿vale? Y las herramientas